Bueno, muchachos, bueno, listo. Vamos a hablar entonces de los músculos del hombro y del brazo. ¿Ustedes ya vieron plexo braquial o no? Plexo braquial. No han visto nada de plexo braquial todavía. Listo. Bueno. Tenemos en la región anterior del hombro básicamente dos músculos que se llaman el pectoral mayor y el pectoral menor. Este es el pectoral mayor. Estos músculos que se están insertando por un lado en la caja torácica y por otro lado en el miembro superior, bien sea el hombro o el brazo, obviamente tienen por origen la caja torácica y por inserción propiamente dicha el miembro superior, porque aquí me apuntalo para mover esto. Yo no me apuntalo desde el hombro para mover la caja torácica, imposible, ¿no? Entonces, el origen es medial y la inserción es lateral. Es lógico, de sentido común, como cuando uno habla aquí de los músculos de las extremidades, que el origen es proximal y obviamente la inserción propiamente dicha es distal, porque se tienen que apoyar en la región proximal. Bueno, entonces este primer músculo que tenemos se llama el pectoral mayor. El pectoral mayor básicamente se está ubicando entre las 8 primeras costillas, en una inserción bastante amplia, cuyas fibras se dirigen en abanico para abordar entonces, miren que el labio externo de la corredera bicipital, o sea, el músculo se está insertando ampliamente, 8 primeras costillas, y llega hacia el borde externo de la corredera bicipital. Conclusión, cuando el músculo se mueve, ¿qué acción hace, muchachos? Aducción del brazo. Por un lado, aduce el brazo, pero por el otro lado, como el plano de origen está más adelante y más hacia atrás está la inserción propiamente dicha, pues intenta llevar el brazo también para adelante. Es como si fuera un aductor y un ligero flexor, digámoslo así, pero en últimas contribuye a hacer este movimiento que sería una circunducción, y esto sería una circunducción medial. Recuerden que hacia atrás sería una circunducción lateral, esto sería una circunducción medial. Listo, pectoral mayor. Sencillo, ¿cierto? Si levantamos el pectoral mayor, más profundo a él, vamos a ver si lo tenemos por aquí también para que veamos por otros lados. No, aquí no está el pectoral mayor. Pero si levantamos el pectoral mayor más profundo, así, más profundo a él, está destrozadito, pero bueno, si levantamos el pectoral mayor más profundo, estaría el pectoral menor, pectoral mayor y pectoral menor. Miren que mientras el pectoral mayor va a ir a parar al labio externo de la corredera bicipital, el pectoral menor va a ir a parar a la clavícula. Mírenlo acá, va a ir a parar a la clavícula. Y el pectoral menor se extiende básicamente entre las costillas 5, 6, 7, más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué parte de la clavícula llega? ¿Recuerdan el proceso coracoideo de la clavícula? Apófisis coracoides o proceso coracoideo. Por lo tanto, si la dirección de las fibras en este sentido, 3, 4, 5, es decir, si la dirección de las fibras es en este sentido y llega hasta la apófisis coracoides o el proceso coracoideo de la clavícula, ¿qué movimiento hará teniendo en cuenta que el origen... Perdón, de la escápula, disculpe. ¿Qué movimiento hará teniendo en cuenta que el origen es aquí en la reja costal? ¿Qué movimiento le hará a la escápula? Sí, en cierta forma, intenta rotar un poquitico, pero sobre todo la desciende, ¿no? Claro, proceso coracoideo de la escápula, yo dije clavícula. Proceso coracoideo de la escápula, proceso coracoideo de la escápula, proceso coracoideo de la escápula. Mírenlo acá, mírenlo acá. Proceso coracoideo de la escápula. Entonces, si el músculo se está apuntalando en la reja costal y sube diagonalmente hacia arriba y en disposición un poco lateral hacia la escápula y se pega al proceso coracoideo, obviamente intenta jalar la escápula hacia abajo desde el proceso coracoideo. Y eso contribuye entonces como a descender el hombro, como a deprimir el hombro, ¿no? Por supuesto. Bueno. Ya que estamos hablando del proceso coracoideo de la escápula, hablemos de otros dos músculos que se insertan ahí, en este proceso coracoideo de la escápula. El otro músculo que se inserta aquí es este. Este músculo es el bíceps braquial. Ustedes tienen que ponerle apellido.
porque hay otro bíceps u otros bíceps en el cuerpo. Entonces, para diferenciarlo, por ejemplo, de un bíceps que queda en la región del muslo, que se llama bíceps crural, entonces llamamos a este músculo bíceps braquial. El bíceps braquial tiene dos cabezas, o dos bastos, dos cabezas, que sería una cabeza longa, o sea larga, y una cabeza corta, o una porción larga y una porción corta. ¿Cuál de las dos sería la porción larga, muchachos? Para que no se me confundan en el examen, porque si ustedes lo ven así, da la impresión de que esta es más larga que esta, pero resulta que si yo desinserto este tendón, que ya vamos a ver a dónde va a parar, al estirarlo, este músculo resulta mucho más largo que este. Entonces sería porción larga y porción corta, pero en nomenclatura anatómica internacional, largo y corto se denominan longo y breve. Entonces esta sería la porción longa del bíceps y esta sería la porción breve. La porción longa del bíceps, el tendón desciende por la corredera bicipital. Digo desciende porque estos son orígenes, la inserción propiamente dicha es hacia abajo. Entonces desciende por la corredera bicipital, entre el labio lateral y el labio medial de la corredera bicipital, entre el troquíter. ¡Ey! Emel, ¿me ibas a decir algo? Vamos a la asamblea de... No. Entre el troquíter y el troquín, por la corredera, y entre el labio lateral y el labio medial de la corredera bicipital. Procede luego de que circunda la cabeza del húmero. ¿Desde dónde? Desde un tubérculo que se llama el tubérculo supraglenoideo. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Pues recuerden que un tubérculo es una prominencia relativamente pequeña con respecto al tamaño de un hueso. Aquí habría un tubérculo que a veces se nota bien, a veces no. En este caso no. Pero igual ahí se va a insertar la porción longa del bíceps. Entonces la porción longa pasa por debajo de la articulación acromioclavicular, como decir mi pinza, ¿vale? Por debajo de la articulación acromioclavicular, se remonta por encima de la cabeza del húmero, aborda el espacio que hay entre el troquíter y el troquín y sigue descendiendo por la corredera bicipital, y es esta. En tanto que la porción breve está naciendo aquí, en el proceso coracoideo de la escápula, y es esta. La porción breve y la porción longa se fusionan distalmente y van a terminar en un tendón, que es este tendón que hay acá. Y ese tendón va a ir a parar finalmente a una tuberosidad. Recuerden que una tuberosidad es una superficie más o menos levantadita y rugosa, cuya rugosidad está implicando que por ahí hubo fibrillas de tendones que se insertaron. O sea, es un lugar donde un músculo se insertó a través de su tendón. Entonces, esta tuberosidad se llama la tuberosidad radial, porque queda en el radio. Tuberosidad radial. Aquí viene a parar el tendón ya de la masa completa, de tanto de la porción larga como de la porción corta, o longa y breve, porque repito, las dos masas se fusionaron. Entonces, este tendón va a ir a parar aquí a la tuberosidad radial. Por lo tanto, cuando el músculo se contrae, apuntalando en el proceso coracoideo de la escápula, apuntalado en el proceso coracoideo de la escápula y apuntalado en el tubérculo supraglenoideo, entonces lo que hace es traccionar el radio desde la tuberosidad bicipital y eso genera una flexión. O sea que el músculo es un flexor. Sin embargo, no es el principal flexor del brazo, del codo. Y no es el principal flexor del codo, ya vamos a ver por qué. De otro lado, ese músculo, aparte de insertarse en la tuberosidad bicipital del radio, que aquí está el tendón, genera otro tendoncito, que aquí está recortado, disculpa, que es este que hay acá, que realmente es una lengüetica tendinosa. Una lengüetica tendinosa que se va a pegar a la aponeurosis que cubre los músculos de la región anterior del antebrazo. O sea que esta lengüetica tendinosa viene a pegarse aquí diagonalmente a esta aponeurosis. Por lo tanto, cuando el músculo se contrae, no solamente jala este tendón, sino que jala esta lengüeta tendinosa en este sentido. Y al jalarla en este sentido, está traccionando todo el antebrazo en este sentido, porque miren la dirección del movimiento. Viene en forma oblicua, de tal manera que al pegarse sobre la aponeurosis, repito, de los músculos de la porción anterior del antebrazo, la jala, y al jalarla en este sentido diagonal, de abajo hacia arriba y de medial a lateral, lo que hace es generar este movimiento. ¿Y ese movimiento es una qué? ¿Es eso? Una supinación, que es llevar a la posición anatómica.
Por lo tanto, el bíceps es flexor y supinador. Por lo tanto, cuando ustedes van a tomar el reflejo bicipital, cuando ustedes percuten, que siempre deben colocar un dedo sobre el lugar que van a percutir, porque si no es doloroso para el paciente, aquí la percusión sería dolorosa. Cuando ustedes percuten, entonces el paciente lo que tiene que hacer es esto, una flexión con supinación. Este sería el movimiento de respuesta, flexión con supinación. Flexión a través de este tendón y supinación a través de este tendón. O sea que el bíceps es también un supinador del antebrazo. ¿Estamos? El otro músculo que se está insertando en el proceso coracoideo de la escápula es este musculito que hay acá. Y este músculo que hay acá se llama el coraco braquial. ¿Quiénes de esta clase teórica, muchachos? Bueno, este sería el músculo coraco braquial. Coraco braquial. Miren que el coraco braquial tiene un origen común con la porción breve del bíceps braquial, donde en el proceso coracoideo. Y si yo les digo que tiene un origen común también con el pectoral menor, ustedes dirán que eso es correcto o no. Sí, No es correcto. Los tres se están insertando en el proceso coracoideo, pero esta parte es el origen del coracobraquial, origen proximal, inserción propiamente dicha distal. Esta parte es el origen de la porción breve del bíceps, origen proximal, inserción propiamente dicha distal. O sea, desde aquí, este músculo y este músculo se están apuntalando para mover lo que hay abajo. ¿Estoy de acuerdo? Pero este músculo no se está originando aquí, al contrario, está terminando. Acuérdate que este músculo se está originándose en la reja costal y por lo tanto aquí la inserción propiamente dicha. Entonces, tres inserciones, pero dos de origen y una inserción propiamente dicha en el proceso coracoideo de la escápula. Entonces ya se imaginarán lo que puede ocurrir con una fractura del proceso coracoideo de la escápula. Tres músculos que se pegan ahí y pegada la cosa, ¿no? Bueno. Ahora, ¿el coracobraquial a dónde va a parar? Entonces viene el proceso coracoideo de la escápula y va a parar al lado del borde medial de la corredera bicipital, más o menos en esta superficie. O sea, prácticamente queda en una posición anteromedial, como en cara anteromedial, digámoslo así, de la porción proximal del húmero, anteromedial. ¿Qué hace entonces ese músculo? Cuando ese músculo se contrae, jalona el húmero. ¿Y hacia dónde lo jalona? Hacia adelante. Por lo tanto, recuerden ustedes que si flexionar los dedos es llevarlos para adelante, flexionar la mano es llevarla para adelante, flexionar el antebrazo es llevarlo para adelante, entonces flexionar el brazo por extensión del término es llevarlo para adelante, ¿de acuerdo? Así como llevar para atrás extensión, 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 de llevar el brazo para atrás sería la extensión del brazo, o sea, la extensión del hombro, que es la articulación que media entre el hombro y el brazo. Entonces, el coracobraquial sería flexor, el flexor fundamental del brazo. Pero aparte de ser flexor, ¿qué otro movimiento hará, muchachos? Nace de aquí y termina acá. ¿Qué otro movimiento hará? Este es el origen. Y aquí estaría la inserción propiamente dicha. Cuando el músculo se contrae apoyado en este origen, ¿qué otro movimiento hará? Aducción, claro. Entonces, es un aductor, pero también un flexor del brazo. Ok, muchachos. Listo. Entonces, miren, evacuamos el pectoral mayor, el pectoral menor, el coracobraquial. Nos queda faltando uno de la cara anterior del brazo. Y ese musculito de la cara anterior del brazo que nos queda faltando es el braquial. Se llamaba antes braquial anterior, pero ese nombre ya no existe en la nomenclatura internacional, simplemente el braquial. Mirenlo acá, está en profundidad. Es este músculo de aquí del fondo, que está tapizando el fondo, que está profundo al bíceps braquial, está tapizando el fondo. En otras palabras, está cubriendo el tercio distal, o casi que la mitad distal, digamos que el tercio distal, pues por lo menos, de la cara anterior del húmero. ¿De acuerdo? Entonces ese músculo, que aquí lo tenemos, miren que levantamos el bíceps braquial, entonces aquí tendríamos el braquial, no me confundan bíceps braquial con braquial, aquí tendríamos el braquial. Ese músculo avanza sobre la parte anterior de la articulación del codo y va a caer ¿a dónde? Recuerden que esto se llama el proceso coronoideo de la ulna, cúbito o en nomenclatura internacional ulna, ¿no? En esta carilla del proceso coronoideo de la ulna hay una tuberosidad, o sea, una superficie rugosita. Ahí se está insertando el bíceps braquial.
como toda la masa muscular se está concentrando ahí, realmente este es el verdadero gran flexor del antebrazo sobre el brazo, o sea, de la articulación del codo. O sea, el bíceps es flexor, pero es mucho más poderoso flexor el braquial. El bíceps es flexor y más supinador, pero digamos que flexor y supinador. Pero este sería entonces básicamente el poderoso flexor del antebrazo sobre el brazo, o sea, de la articulación del codo. ¿Listo, muchachos? Entonces ya vimos, ¿están claros todos hasta aquí? El pectoral menor. Yo dije ahora que el pectoral menor se extendía entre cuáles costillas. De pronto lo dije. No, corrí. En las primeras 7 costillas el pectoral mayor. El pectoral menor en las costillas 3, 4 y 5 aproximadamente. ¿Sí? Corrijo eso. 3, 4 y 5. El pectoral mayor sí es el que llega hasta las 7, octava costilla. Pronto no la estoy en el momento. O sea, realmente las 8 primeras costillas es el pectoral mayor. Pero el pectoral menor entre las costillas 3, 4 y 5 aproximadamente. ¿Sí? Obvio, puede haber un poquitico de variantes anatómicas ahí. Bueno, muchachos. El otro músculo del hombro, entonces, es el deltoides. Este es el músculo deltoides. Ustedes me regalan 2 minuticos, pero no se me vuelan. Esta práctica es cortica. No se me vuelan. Es que me dio mi hipoglicemia. Voy a irme a tomar un cafecito con azúcar aquí en la burbuja. Así no me demoro nada. Así que la hipoglicemia termina. No me vayan a ir. Espina de la escápula, acromion de la escápula. Articulación acromio-clavicular, ¿estamos todos de acuerdo? Y clavícula. Entonces, aquí se está insertando el deltoides. Parte de la espina de la escápula, acromion de la escápula, articulación acromio-clavicular y clavícula. ¿Sí me siguen, muchachos? Luego las fibras descienden en abanico hasta pegarse a una tuberosidad. Vamos a ver si se ve mejor, no se ve mejor acá. Una tuberosidad, recuerden, una tuberosidad, zona donde se insertó un músculo a través de sus tendones y por lo tanto es rugosa. Una tuberosidad que se llama tuberosidad deltoidea, que queda, si nosotros miramos el húmero por detrás, aquí estaría el canal de torsión. El canal de torsión tiene un labio medial y un labio lateral, lo alcanzan a apreciar desde ahí. Quedaría por encima y lateral al labio lateral del canal de torsión. Se llama tuberosidad deltoidea, obviamente no porque tenga forma deltoidea, sino que es el lugar donde se inserta el deltoides. Entonces, aquí en la tuberosidad deltoidea, el músculo deltoides se está insertando y cuando las fibras se contraen, todas generan un vector resultante de fuerza que apunta hacia la mitad, y lo que haría es este movimiento, y este movimiento es que abducción, una abducción. Pero resulta, muchachos, que si este es el deltoides y está agarrando el músculo y se pega de acá, genera abducción al traccionarlo. Pero ¿cómo me explico esto? Abducción. ¿Y cómo me explico esto? Que la abducción pase los 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados con respecto al eje vertical y esta horizontal. ¿Cómo hago para que pase los 90 grados? Pero mira que no sería posible. Si yo, por ejemplo, mira, el deltoides está en este plano y entonces puede jalar el húmero hacia arriba. Pero a partir de acá, ¿cómo hace para, si lo sigue jalando, cómo hace el húmero para ir para arriba? No hay forma porque es como si yo, como si yo tuviera una cuerda acá y en la cuerda, tengo una cuerda en este sentido y en este extremo de la cuerda tengo un palo. Sí, si yo jalo la cuerda, el palo se levanta, pero si lo sigo jalando, el palo no tiene por qué levantarse para arriba. No sé si me hizo entender en la analogía. Entonces, muchachos, esta hiperabducción, porque dijimos que una abducción es alejar del plano medio. Ustedes me dirán, pero aquí estoy acercando de nuevo al plano medio. No, porque depende de cómo se tome. Un ángulo de 90 grados se puede seguir abriendo hasta 180 grados y se puede seguir abriendo acercándose a los 360 grados y sigue siendo obtuso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una hiperabducción. ¿Cómo hago yo para abducir por encima de los 90 grados? Entonces, ahí viene un elemento muy hermoso que es este. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Caliche? No, tranquilo, no, está hablando bien, no, estás hablando en volumen. Además, puedes hablar 5 grados más arriba. No, es simplemente esto.
Ahorita más tardecito me puedes soltar el tablerito o lo vas a necesitar todo el tiempo. Tranquilo, no, media horita, bueno, ok. Entonces, miren muchachos, entonces, ¿cómo hago yo para que de aquí llegue más arriba? Entonces vamos a hablar de un musculito aquí muy importante y luego hablaremos entonces del deltoides. Y luego hablaremos entonces de hiperabducción. ¿Qué tenemos nosotros aquí, muchachos? ¿Qué tenemos nosotros acá? Ok. ¿Qué tenemos nosotros acá, muchachos? ¿Qué músculo será este? ¿Quién da más? Miren dónde se está insertando este músculo. Este músculo del que estoy hablando aquí, este músculo del que estoy hablando acá, este musculito, muchachos, este musculito del que estoy hablando aquí tengo la escápula en el fondo. Este músculo del que estoy hablando acá, este músculo, es un músculo que se está insertando. Es un músculo. Miren la escápula de tus compañeros, por favor. Bueno, es un músculo que miren dónde se está insertando. Mi mano es el músculo. Se está insertando por la cara anterior de la escápula. Esto se llama fosa subescapular. Pero no se inserta en toda la fosa subescapular. Ahorita lo explicamos con otro compañero para que vean, ¿de acuerdo? Se está insertando cerca del borde medial de la escápula, borde medial y borde lateral. Aquí se está insertando el músculo. Aquí hay un músculo que se llama subescapular, que hace de colchoncito, que se está pegando a la fosa subescapular, de tal manera que este se está pegando por la cara medial de la escápula, pero no en la fosa, porque aquí en la fosa ya está el subescapular, o sea, queda levantadito. Porque aquí estaría el otro músculo, este es el subescapular, este se pega así, ¿estamos de acuerdo? Queda levantadito. Y cuando queda levantadito ese músculo, avanza hacia la reja costal, o sea, es un músculo que está entre el músculo subescapular y la reja costal, ¿vale? Entre los dos. Pero sin pegarse a la reja costal, avanza hacia adelante. Y más o menos, levanta el brazo por favor, desde la región lateral agarra la reja costal y se pega a la reja costal y termina hacia adelante pegado en la reja costal. Obviamente, el origen sería la reja costal, la inserción propiamente dicha sería la escápula, porque yo desde la escápula no voy a mover la reja costal, pero desde la reja costal sí muevo la escápula. Entonces es como si el músculo viniera, el origen es aquí en la reja costal, viniera y terminara pegándose en la escápula. O sea que en el momento que se va a pegar a la escápula, media la reja costal con los músculos que hay ahí y media el músculo subescapular, o sea que aquí habría un espacio libre. ¿Me hice entender, muchachos? Volteate para explicarlo, porque tú no viste para explicarlo con un compañero. Entonces aquí tenemos la escápula, ¿cierto? Ok. Fosa subescapular. Aquí hay un músculo que es el subescapular, que es mi mano, ¿de acuerdo? Este músculo del que estoy hablando, que todavía no he dicho el nombre, este músculo se pega en la cara anterior de la reja costal, o sea, como en la cara anterior, perdón, de la escápula, como en la fosa subescapular, pero no propiamente en la fosa, sino en el borde medial, en este borde medial, ¿de acuerdo? O sea, que aquí estaría el subescapular y aquí estaría este músculo. Avanza hacia la reja costal, entre el músculo subescapular y la reja costal con los músculos que tiene. Avanza hacia la reja costal y cuando avanza, levanta el brazo por favor, hacia la reja costal. Aquí, en la región lateral, ya comienza a pegarse a la reja costal, en la región lateral y hacia adelante, ¿vale? Ese músculo se llama el serrato mayor o serrato anterior. Profesor, primero limpio y le presto más tarde. Carísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, ese músculo se llama el serrato mayor o serrato anterior, que es este que hay acá. Miren lo que dijimos ahorita, borde medial de la escápula, ¿me siguen todos? Estos músculos son roboideos, estos no nos interesan ahora, borde medial de la escápula. Entonces, en el borde medial de la escápula, en la cara, en la fosa subescapular, está pegado el músculo subescapular. Este se pega en el borde medial, pero se separa del músculo subescapular y va a avanzar hacia la reja costal para abrazarla. A ver si de pronto lo vemos aquí en este cadáver que está todo destrozado, no lo estamos viendo. Desafortunadamente aquí no lo vemos. Pero en todo caso, el musculito termina pegándose a la reja costal. Entonces, ¿qué hace el músculo? Ay, es que nos dejaron un cadáver igualito. Yo no puedo creer que no haya más.
coger yo mismo. Entonces, muchachos, mírenlo acá. ¿Qué hace el musculito? El músculo se va a pegar a la reja costal. Miren la fosa subescapular con el músculo subescapular, ¿vale? Miren que viene entonces de la región medial, de la fosa subescapular, porque aquí lo que tapiza esta fosa es el músculo subescapular. Avanza hacia adelante, separadito del músculo subescapular y de la reja costal, para finalmente pegarse a la reja costal lateralmente y hacia adelante, y terminar formando interdigitaciones como si fueran dientes, y por lo tanto, dientes de sierra, y por lo tanto ese músculo se llama el serrato mayor. ¿Quedó claro, muchachos? Se va a interdigitar sus fibras con otro que veremos en gastro, que se llama el oblicuo mayor del abdomen. Entonces aquí estas interdigitaciones se notan muchas veces en los fisiculturistas, ¿no? Ok, entonces se llama serrato mayor. Pero obviamente este es el origen y esta es la inserción propiamente dicha, lo cual quiere decir que apuntalado aquí el músculo se contrae para traccionar la escápula. Entonces, cuando el músculo tracciona la escápula, como tiene esta disposición oblicua, me he hecho entender hasta aquí, ¿cierto? Como tiene esta disposición oblicua, al jalarse en la reja costal, todo lo que hace la escápula es esto. Perdón, lo dije antes. Aquí está el músculo. Como se pega aquí, a esta parte de la escápula, y se está pegando a la reja costal, entonces miren, muchachos, cuando el músculo, que sería mi mano, se contrae, jala la escápula y le hace este giro. ¿De acuerdo? Este giro, le hace este giro. Al hacerle este giro, la espina de la escápula queda casi vertical. Y al quedar casi vertical, la espina de la escápula queda casi vertical, esta fosa que se llama supraespinosa. Y resulta que en esta fosa que se llama supraespinosa se aleja un músculo que se llama el supraespinoso. Y ese músculo supraespinoso sería entonces este músculo que hay acá, este es el supraespinoso. Este músculo que hay acá sería entonces el supraespinoso. Este sería el músculo supraespinoso. Entonces, este es el músculo supraespinoso. Ok, como la escápula quedó así, o sea, se giró gracias al serrato mayor, entonces al girarse quedó así, entonces el supraespinoso queda prácticamente vertical. Y al quedar el supraespinoso prácticamente vertical, pasa lo siguiente: el supraespinoso llega, da la vuelta y se va a pegar ¿a dónde? El supraespinoso se va a pegar por aquí por detrás, él está pasando por debajo de la articulación acromioclavicular y se pega al troquíter. Al troquíter se están pegando tres músculos, uno que se llama el supraespinoso, que viene de la fosa supraespinosa, otro que se llama el infraespinoso, que viene de la fosa infraespinosa, y otro que se llama el redondo menor. Tres músculos que se pegan al troquíter. Pero de aquí me interesa el supraespinoso. Cuando la escápula entonces queda rotada, en este sentido, el supraespinoso queda casi vertical, pasa por debajo de la articulación acromioclavicular y se pega al troquíter. Y entonces cuando el músculo se contrae, es como si yo jalara desde aquí una cosa que hay en el otro lado. Si yo verticalizo esta fosa en este sentido y el músculo queda hacia abajo, es como si yo tuviera una cuerda. Al jalar, ahí sí puedo, este húmero que está a 90 grados, al jalarlo, ahí sí lo llevo por encima de los 90 grados. O sea, realmente lo que hace el deltoides es que es capaz de llevar la articulación a 90 grados. Pero de ahí en adelante, para llevarla hacia arriba, tienen que actuar varios músculos. El serrato mayor, que entonces va a hacer esto, va a girar la escápula en este sentido. Y una vez la gira en este sentido, el supraespinoso queda casi vertical. Agarra entonces el húmero que ya está a 90 grados, lo empuja y lo acaba de llevar por encima de los 90 grados. ¿Me hice entender o me enredé, muchachos? ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, miren que es un juego biomecánico muy bonito, ¿no? Muy bonito. Entonces, ahora sí, evacuamos el subescapular, evacuamos el deltoides. Entonces, ya que hablamos del supraespinoso,
vamos a hablar de una cosa que se llama el complejo manguito rotador. Y en el complejo manguito rotador, entonces básicamente tenemos cuatro músculos en el manguito rotador. 3 por detrás, que serían el supraespinoso, que recuerden que está pasando por debajo de la articulación acromioclavicular. Supraespinoso, infraespinoso, supraespinoso, infraespinoso. Y aquí hay 2 músculos que se pegan al borde lateral de la escápula. Uno se llama el redondo menor arriba y otro se llama el redondo mayor abajo. El de abajo se llama el mayor porque es más voluminoso, redondo mayor y redondo menor. ¿De acuerdo? Los 2 redondos van a ir a agarrar el húmero. Pero la diferencia es la siguiente, que el redondo menor agarra el húmero pegándose al troquíter y el redondo mayor agarra el húmero pegándose prácticamente casi que al cuello quirúrgico. En otras palabras, este agarra el húmero pegándose a la epífisis proximal, al troquíter que está en la epífisis proximal. Este ya al inicio de la diáfisis, digámoslo así, uno por detrás y el otro por delante. Este dedo sería el terete menor y este dedo sería el terete mayor, o redondo menor y redondo mayor. En nomenclatura anatómica internacional, terete, teres en latín es redondo. Entonces, redondo menor y redondo mayor. De aquí me interesa el redondo menor. Entonces, 3 musculitos del complejo manguito rotador que se pegan por detrás, todos en el troquíter, uno aquí, otro acá y otro acá, que sería supraespinoso, infraespinoso y terete menor, supraespinoso, supraespinoso, pasando por debajo de la articulación acromioclavicular, infraespinoso y redondo menor o terete menor. Los 3 se van a pegar en el troquín. Y el otro músculo del manguito rotador es el subescapular, que el subescapular llega y se pega estos músculos están pegando al troquíter. Supraespinoso, pasando por debajo de la articulación acromioclavicular, infraespinoso y terete menor se pegan al troquíter, que es el más grande, al troquíter por detrás. Y el subescapular por delante se pega al troquín. Entre los 3 que se pegan al troquíter y el subescapular que se pega al troquín, forman un complejo que es capaz de imprimirle a la cabeza humeral prácticamente, o al húmero mejor dicho, prácticamente cualquier movimiento. Pues a la articulación del hombro. ¿Cómo? Sí, claro, porque el subescapular, si se contrae, hace este movimiento, y los otros, si se contraen, hace el otro movimiento, o sea, uno rotación medial y otro rotación lateral. Entre todos prácticamente explican casi que el 100% de las funciones de la articulación del hombro, que recuerden que es una diartrosis, que es una articulación extremadamente móvil, son las más móviles que hay. Una anartrosis específicamente, recuerden eso. Entonces, el subescapular se pega al troquín, que es la parte más pequeñita. La parte más grande, que es el troquíter, entonces recibe al supraespinoso, al infraespinoso y al terete menor, ¿de acuerdo? Esos 4 músculos componen el manguito rotador, terete menor, no el terete mayor. Este sería el terete menor, este sería el terete mayor. Los 2 están agarrando al húmero en V, pero el terete menor por detrás y el terete mayor por delante. Y entre los 2 está ascendiendo, por este huequito que se forma aquí, está ascendiendo la porción larga de un músculo de atrás que se llama el tríceps. Pasa por este angulito para pegarse ¿a dónde? Para pegarse aquí, al tubérculo infraglenoideo. Entonces el tubérculo infraglenoideo recibe la porción longa del tríceps, mientras que el supraglenoideo la porción longa del bíceps. Ok, entonces muchachos, vamos a tratar de distinguir aquí esos musculitos. Miren entonces, muchachos. Miren. ¿Qué si yo lo hacía? Entonces, muchachos, espina de la escápula, ¿de acuerdo? Acromio, articulación acromioclavicular. Por encima de la espina de la escápula, el músculo supraespinoso. Por debajo, el infraespinoso. ¿Qué hubo, Diego? Por debajo, el infraespinoso. Sí, pero estamos sentando raticos. Pues todavía no me he sentado, pero sí la necesito ahorita. ¿Te ibas a sentar o qué? Entonces llévala pues, sí. No, llévala. Entonces, y aquí tenemos, muchachos, en el borde lateral de la escápula, los 2 músculos. El redondo mayor abajo y el redondo menor arriba. Redondo mayor y redondo menor. Miren, redondo mayor y redondo menor. Miren aquí el redondo menor, miren aquí el redondo mayor, formando una V.
el uno agarrando el húmero por detrás y el otro agarrándolo por delante, ¿de acuerdo? Formando una OV. Y resulta, este lo agarra por delante, el terete mayor y el terete menor por detrás. Y por ese angulito se va a introducir esto, que sería la porción longa del tríceps. Y esa porción longa del tríceps se introduce por ahí para pegarse ¿a dónde? Al tubérculo infraglenoideo, ¿vale? Entonces, ¿está claro? Ya. ¿Qué músculo será este que está pegado aquí arribita? Entonces, si quitamos este, entonces aquí tendríamos el supraespinoso, pasando por debajo de la articulación acromioclavicular, el infraespinoso, el terete menor y el subescapular, manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso y terete menor pegándose al troquítero. Y en cambio el subescapular pegándose al troquín. Bueno, listo muchachos. Entonces todo esto sería subescapular. Listo. Ahora vamos entonces a hablar del bíceps, del tríceps braquial. El tríceps braquial básicamente tiene estas características. Tríceps braquial son 3 cabezas, por eso se llama tríceps. 3 cabezas que son esta, que se llama la porción longa, y la porción longa recibe un abrazo en V por 2 porciones que se llaman el vasto lateral y el vasto medial. Miren, porción longa, aquí estaría vasto medial y vasto lateral, porción longa, vasto medial y vasto lateral. Distalmente la porción longa se une con el vasto medial, si lo ven aquí todos, y con el vasto lateral, que lo están abrazando como en V para formar una sola masa carnosa que termina pegándose al olecranon de la ulna. Por lo tanto, cuando el músculo se contrae, jalona fuertemente el olecranon de la ulna y por lo tanto es un poderoso ¿qué? Extensor. Listo. Entonces, muchachos, miremos aquí, muchachos, miremos aquí el tríceps braquial, porción longa, vasto y vasto, vasto lateral y vasto medial. Mírenlo acá, vasto medial, si lo ven aquí, y vasto lateral, los dos abrazando la porción longa que atraviesa un triángulo que está formado, entre otras cosas, por el terete mayor abajo y el terete menor arriba, para terminar ¿dónde? Para terminar en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Listo. Distalmente se unen las 3 porciones para ir a parar al olecranon de la ulna y por lo tanto es un poderoso extensor del antebrazo. Ya vimos todos los músculos, ahora vamos a hacer una cosita de carrera, porque esta práctica es cortica realmente. En todos los preparados que tenemos aquí vamos a identificar todos los músculos, como si estuviéramos en el examen práctico, ¿de acuerdo? Pero entonces, ustedes me van a recordar, de pronto si quieren, me van recordando los movimientos. Empecemos por este que tenemos aquí mismo. Entonces, ¿aquí qué tendríamos, muchachos? ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería, muchachos? ¿Y esto qué sería? Entonces, esto sería porción qué y porción qué. Esta es la porción larga, ¿cierto? No. Mira que esta es la que está llegando al proceso coracoideo. Entonces, esa es la trampita en la que no quiero que caigan. Este se ve más cortico, pero esa es la porción larga. ¿Por qué? Porque es la que se está introduciendo por la corredera bicipital, da la vuelta por la cabeza del húmero, pasando por debajo de la articulación acromioclavicular para pegarse al tubérculo supraglenoideo. Entonces, parte del tubérculo supraglenoideo por debajo de la articulación acromioclavicular aborda el espacio que hay entre el troquín y el troquítero, desciende por la corredera bicipital y es la porción larga o la porción longa. Esta sería la porción breve, la que parte ¿de dónde? Del proceso coracoideo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este musculito que hay aquí, ¿cuál será, muchachos? Este músculo. Miren que viene también del proceso coracoideo. Este viene del proceso coracoideo, origen, pero este también viene del proceso coracoideo. Tiene un origen común con la porción breve del bíceps. ¿Este músculo cuál será?
No, el coracobraquial, acuérdate, el coracobraquial es este musculito que hay acá, el coracobraquial, este musculito que hay acá, muchachos, el coracobraquial, que viene del proceso coracoideo. ¿Y qué función tiene? Habíamos dicho, muchachos. Aducción. ¿Cómo? ¿Cuál? Aducción. ¿Con B o con D? Con D. Aducción, pero fuera de la aducción, ¿qué más hace? Lo fundamental de ese músculo. Si se está pegando aquí en la escápula y termina en el húmero que hará el músculo, es el principal, es el flexor fundamental del brazo. ¿Se acuerdan que lo dijimos ahorita? Flexión es llevar por adelante, en ese caso. Entonces el flexor del brazo. Entonces es flexor y abductor. Pero si está claro ya, muchachos, ¿seguros? Entonces aquí tenemos entonces, muchachos, el coracobraquial. ¿Listo? Se va a insertar aproximadamente aquí. Labio medial de la correa bicipital, o sea, por aquí aproximadamente. Cara anteromedial del húmero. Listo. Ok. Ahora bien, este musculito que hay acá, ¿cuál será? El braquial. Y ese músculo braquial, recuerden que se está insertando en toda esta cara anterior del húmero, tercio inferior o casi que mitad inferior, y termina, ¿en dónde terminar? Aquí o aquí, en el radio o en la ulna. El braquial, ¿dónde terminará? En la ulna, muchachos. Este es el proceso coronodeo de la ulna y aquí estaría la tuberosidad. Por eso este músculo es el principal flexor del brazo, el braquial. Y el bíceps braquial, ¿dónde va a terminar? Dijimos que termina por dos tendones. Uno en la tuberosidad bicipital del radio, por eso se llama tuberosidad bicipital. Este es el tendón. Pero habíamos dicho que otro tendón, vamos a ver si lo tenemos aquí, otro tendón que es más bien una lengüetica tendinosa, que aquí se está viendo bien bacano. Miren, esta lengüetica tendinosa, entonces lo que hace es pegarse de la aponeurosis que cubre aquí los músculos del antebrazo y entonces lo tracciona en este sentido. Y al traccionarlo en este sentido, le genera una ¿qué? Una supinación. ¿Estamos? Bueno, ok. Listo, muchachos. ¿Este músculo cuál será? Este que hay aquí, este pedacito que hay aquí. A ustedes se los pueden preguntar así como está. Pectoral mayor. Claro, habíamos dicho que el pectoral mayor, primeras 8 costillas y termina pegándose en el labio externo de la correa bicipital. Entonces, este sería el pectoral mayor, ¿recuerdan? Listo, bueno. ¿Qué más tenemos nosotros por aquí, muchachos? No, no más. Si les ponen el alfiler por acá, ¿este músculo qué será? Entonces, si el deltoide se contrae en las fibras de atrás, contribuye a la extensión. Si se contrae en las fibras de adelante, contribuye a la flexión. Pero si se contrae todo, es el abductor hasta los 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Este músculo cuál será? Este es el supra, ¿cierto? No, este es el supra. Dije, póngase a pensar qué musculito será este. Este es el supra. ¿Y este cuál será? Toda esta masa muscular. ¿Cómo se llama esta fosa, muchachos? ¿Ustedes estudiaron esto? ¿Cómo llaman estas partecitas? ¿Cómo se llama esta fosa? No, ¿cómo se llama? Clavicular, no, la escápula. ¿Cómo? Subescapular. ¿Ustedes con quién vieron la práctica de huesos? Ya. Esto es fosa supraespinosa, esto es fosa infraespinosa y esto es fosa subescapular, subescapular, subescapular. Y el músculo que hay aquí es el subescapular. No les olvide eso, ¿de acuerdo? Fosa subescapular. Y este músculo subescapular, dijimos que va a ir a parar entonces el músculo subescapular aquí al troquín. El manguito rotador supraespinoso, infraespinoso y terete menor van a ir a parar al troquíter. Y el subescapular al troquín. Y entre esos 4 forman el manguito rotador. ¿Sí? El complejo del manguito rotador. Eso lo vieron en clase, el manguito rotador, ¿cierto? Bueno, muchachos. ¿Qué más les pregunto yo aquí? Bueno, resulta lo siguiente. Como este por acá. Y entonces miremos esto por acá. Okay. Entonces, ¿ustedes ya vieron dorso? No. Bueno, este musculito que hay acá
que no me lo van a confundir con el supraespinoso, porque el supraespinoso es el que está en la fosa supraespinosa. Este que está pegando aquí es este mismo. Miren que yo lo quito y el supraespinoso es otro, el que está ahí. Entonces se los dejo de tareita. ¿Cuál será este musculito? Cuando vean dorso. Ah, bueno. Exacto. Entonces acuérdense, muchachos, ¿de acuerdo? Trapecio. Listo, bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y redondo menor. Redondo mayor o terete mayor, redondo menor o terete menor. ¿De dónde vienen? Del borde lateral de la escápula. Entonces, redondo mayor, redondo menor, o terete mayor, terete menor. Infraespinoso, supraespinoso. Y al lado de acá, ¿qué tendríamos entonces? El serrato mayor o anterior. Y levantando el serrato mayor anterior, el subescapular. ¿Estamos? Bueno, entonces miren lo siguiente. Miren esto, muchachos. Tríceps, porción longa del tríceps, vasto lateral y vasto medial. Vasto medial y vasto lateral. Miren que están abrazando como en V a la porción longa del tríceps. Tríceps que se está insertando ¿a dónde? En el olecranon de la ulna, o sea, del cúbito. Pero entonces, miren una cosa, muchachos, que es la siguiente. Miren, aquí se van a formar 3 espacios, que son los siguientes. Se van a formar 3 espacios que son los siguientes. Miren, este es el terete mayor y este es el terete menor. Recuerden que dijimos que si este es el húmero, recuerden que dijimos que el terete menor ¿cómo lo explicamos aquí, muchachos? Bueno, recuerden que dijimos aquí que si este es el húmero, el terete menor agarra el troquín por detrás del húmero y el terete mayor se pega por delante del húmero. Terete menor y terete mayor. Mayor el de abajo, menor el de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, y los dos se están originando aquí en el borde de la escápula. Entonces, este es el terete mayor, el de abajo, y este es el terete menor, el de arriba. El de abajo que se pega por delante y el de arriba que se pega por aquí por detrás. ¿Estamos de acuerdo? Por este espacio va a pasar entonces la porción longa del que serían este y este. Por este espacio va a pasar la porción longa del bíceps. Este triangulito que se está formando entonces entre el terete mayor abajo, el terete menor arriba y el húmero se llama triángulo homotricipital, húmero tricipital, porque está entre el húmero. A ver, aquí me faltó explicar otra cosita, muchachos, perdón. Miren, ok, aquí, bueno. Aquí tendría entonces el terete mayor y el terete menor. Este es el infraespinoso. Terete mayor y el terete menor. Están abrazando entonces la porción larga del bíceps, del tríceps, perdón. Entonces, como están abrazando la porción larga del tríceps, este lo abraza por delante y este lo abraza por detrás, porque este llega al húmero por delante y este llega al húmero por detrás. Aquí se forma un triangulito, y ese triangulito entonces que se está formando acá, está formado por el terete mayor abajo y el terete menor arriba, y aquí por la porción longa del tríceps. Como estos dos teretes se están insertando en el borde lateral de la escápula, aquí, como estos dos teretes están insertando en el borde lateral de la escápula, este triángulo se llama triángulo homo. Escápula es omoplato, homotricipital. Entonces este sería el triángulo homotricipital, repito. Terete mayor abajo, terete menor arriba. Los dos se están pegando en el borde lateral de la escápula. Como los dos están pegando en el borde lateral de la escápula, entonces y van a conformar un triangulito cuyo borde inferior es el terete mayor, cuyo borde superior es el terete menor, y la base sería la porción longa del tríceps. Ese triángulo se llama homotricipital, ¿de acuerdo? Triángulo homotricipital.
Pero resulta, muchachos, que además de eso pasa lo siguiente. Aquí se va a formar un triangulito también, y ese triangulito que se va a formar acá se va a formar entre la porción longa del tríceps, el húmero, y como base arriba estaría el terete mayor. Si llama este terete mayor hacia allá, entonces el terete mayor sería la base aquí arriba, y aquí abajo convergen el vértice del triángulo formado por el húmero lateralmente, la porción longa del tríceps más medialmente, y el terete mayor arriba. Ese triángulo se va a llamar entonces triángulo, ¿cómo? ¿Qué nombre le pondrían ustedes, muchachos? Húmero tricipital. Entonces este es el triángulo homotricipital y este es el triángulo húmero tricipital. Triángulo y triángulo. Triángulo homotricipital, triángulo húmero tricipital. Triángulo homotricipital y triángulo húmero tricipital. Pero si nosotros disecáramos más, nos daríamos cuenta de una cosa, muchachos, que entonces este músculo, el terete mayor, al llegar al húmero se va a interponer de esta manera, de tal manera que aquí abajo estaría el triángulo húmero tricipital, pero aquí arriba se formaría una parte cuadradita, que no la vemos bien, tocaría disecarla bien, pero esa parte cuadradita estaría formada ¿por qué? Por el terete mayor abajo, por el terete mayor arriba, que seguiría y seguiría, por la porción longa del tríceps y por el húmero, y ese cuadrángulo se llamaría el cuadrángulo húmero tricipital. Que era una llamada urgente. Entonces, miren, muchachos, no, es que no hay ningún otro preparado donde se pueda ver si no hay mismo. Entonces, es el único donde medio se puede ver. Entonces, digámoslo de nuevo. Bueno, aquí tal vez también. Entonces, digámoslo de nuevo. Dos triángulos. Un triángulo formado entre el terete menor arriba y el terete mayor abajo. Los dos están pegando en este borde del omóplato o de la escápula y los dos van a ir a agarrar el húmero. Pero resulta que se interpone entre ellos la porción longa del tríceps. Entonces, porción longa del tríceps como base de este triángulo conformado por el terete menor y el terete mayor. Triángulo homotricipital. Aquí otro triangulito formado por la porción longa del tríceps, el húmero, y aquí arriba el terete mayor que continuaría, sería el triángulo húmero tricipital. Pero como aquí está el terete menor y aquí el terete mayor y van a ir a parar al húmero, entonces aquí se formaría una partecita cuadrada conformada por el terete mayor abajo, el terete menor arriba, la porción longa del tríceps y el húmero, y sería el cuadrángulo húmero tricipital. ¿Está claro, muchachos? Triángulo homotricipital, triángulo húmero tricipital y cuadrángulo húmero tricipital. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué pasa por ahí? Cuando veamos la parte vascular y nerviosa, entonces lo veremos. Listo. Entonces sigamos acá y ya prácticamente terminamos. Entonces recapitulemos de nuevo. Músculo, muchachos. Serrato mayor. Recuerden entonces que el serrato mayor es fundamental para poder abducir por encima de los 90 grados. Recuerden entonces que el serrato mayor jala la escápula, y al jalar la escápula, entonces la jala desde este borde medial, entonces se inclina. Recuerden que entonces la escápula se va a inclinar así, y al inclinarse así, recuerden que esto queda verticalizado. Recuerden que al quedar esto verticalizado, el músculo que está aquí, que es el supraespinoso, queda verticalizado. Y como ya tenemos el húmero en abducción, ese músculo infraespinoso llega al troquíter del húmero, lo jalona y así lo acaba de llevar por encima de los 90 grados. Recuerden, entonces para subir por encima de los 90 grados se requiere que el deltoides lo haya llegado a 90 grados. Y una vez en 90 grados, el serrato mayor estabilice la escápula rotándola para que el supraespinoso pueda jalar y subir por encima de los 90 grados. Eso queda claro, muchachos, ¿no? Bueno, recordemos entonces el manguito rotador. ¿Quiénes componen el manguito rotador? Entonces, supraespinoso, infraespinoso, terete menor, que estaría por aquí, este sería el mayor, terete menor, y por delante el subescapular. ¿De acuerdo? Bueno, es que esto ya lo terminamos, muchachos. ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? Recordemos entonces, músculo, muchachos. Pectoral mayor, músculo. Pectoral menor. Recuerden entonces qué hace el pectoral mayor. Si se está originando en la reja costal y termina en el labio mayor en el labio externo de la corredera bicipital, jala, provocando una abducción
pero también intenta llevar un poquitico hacia adelante, como si intentara hacer un poquitico de flexión, pero sobre todo aducción, aducción, que es acercar. Listo. Pectoral menor. Recuerden que son tres los que se están insertando en el proceso coracoideo de la escápula, que serían el pectoral menor, ¿cuál otro? El pectoral menor, la porción breve del bíceps y el músculo braquial, coracobraquial, perdón. Pectoral menor, porción breve del bíceps y coracobraquial. Miremoslos acá, perdón. Entonces, pectoral menor, mírenlo acá. Aquí estamos en dónde? Recuerden que estamos aquí, en el proceso coracoideo de la escápula, Entonces, en ese proceso coracoideo de la escápula, recuerden, pectoral menor, coracobraquial y porción breve del bíceps braquial. Coracobraquial y porción breve del bíceps braquial, inserción de origen. Pectoral menor, inserción propiamente dicha, porque la inserción de origen es aquí, entre las costillas 3, 4 y 5. Corrijo el lapsus de ahora, ¿no? Costillas 3, 4 y 5. Listo, muchachos. Bueno, yo creo que todos estos músculos ya están identificaditos. No nos quedó faltando ninguno. Me imagino que los romboideos son de dorso. ¿Ustedes ya vieron dorso? ¿Lo mismo dorso todo el día? ¿Algún grupo vio dorso ya? Borde medial de la escápula, dos músculos que serían los músculos romboideos. Romboideo mayor abajo y romboideo menor aquí arriba. Aquí estarían los dos fusionados. Y van a terminar en los procesos espinosos, de tal manera, de las últimas vértebras cervicales y las primeras torácicas, de tal manera que el músculo cae en forma oblicua. Esto sería romboideo mayor y romboideo menor. Listo. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. 12:28. ¿Quieren que les expliquen 15 minuticos para que cuando lo vean en clase de pronto les quede más fácil el plexo braquial? ¿Están cansados, muchachos? ¿Cómo? Sí. Me lleva la sillita, por favor. Bueno, muchachos, primero que todo recordemos una cosita. Primero que todo recordemos una cosita de carrera. Y la cosita que vamos a recordar de carrera es la siguiente. Profe, ¿dónde está la silla? No, ahorita. Y la cosita que vamos a recordar de carrera es la siguiente, muchachos. Y es que hay una... Ay, gracias. Gracias. Entonces la cosita que vamos a recordar de carrera es la siguiente. Aquí tendríamos nosotros las neuronas que salen de las astas anteriores, ¿se acuerdan? Y aquí tendríamos nosotros las neuronas que llegan a las astas posteriores, ¿se acuerdan? Pero que tienen el cuerpo celular en un punto relativamente intermedio, ¿recuerdan eso? Ok. Y aquí tendríamos entonces nosotros el músculo y la zona pues que está inervando. Listo. Ok. Ustedes recuerdan entonces que todo esto correspondería al nervio periférico. Y que por lo tanto el nervio periférico va a tener una raíz posterior que es sensitiva y una raíz anterior que es motor. Sencillo, ¿cierto? Pero ustedes se acuerdan que cuando se forma el nervio periférico, entonces lo primero que hace el nervio periférico es que se va a dividir en dos ramas.
una rama ventral y una rama dorsal. Ambas son mixtas. O sea, ambas tienen parte sensitiva y, por supuesto, parte motora. Parte motora. Pero ustedes recuerdan, muchachos, que la rama dorsal se queda inervando las inmediaciones de la columna, meninges, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y la rama ventral es la que sigue, la que a su vez se divide en otras, y en otras, y en otras, y en otras. Muchas de ellas mixtas, otras solamente motoras y otras solamente sensitivas. Digamos que todo esto es rama ventral, y aquí siguen otras divisiones, pero esto es rama ventral. Okay. ¿A qué viene este cuento? A que el plexo está formado solamente por las ramas ventrales, para que no se me confundan. No tiene nada que ver la rama dorsal, es la rama ventral. Tanto el plexo cervical como el plexo lumbar como el plexo sacro. Cualquier plexo, en otras palabras, son puras ramas ventrales, no tiene nada que ver las ramas dorsales. Entonces lo que vamos a ver es cómo se conforma el plexo a partir de este pedazo y este pedazo, que sería la rama ventral. ¿Por qué? Porque entonces a partir de aquí, esto ya se va a dividir en varios nervios, otro nervio para acá, etc. La rama ventral es la que sigue dividiéndose. Es la rama ventral la que nos interesa, no la rama dorsal, ¿de acuerdo? O sea, es a partir de aquí que se va a formar el plexo. Entonces ya está claro. Ahora sí, entonces, muchachos, hagamos un pequeño esquemita del plexo. Y resulta que tendríamos entonces lo siguiente. Son 5 ramas ventrales que corresponden a los a C5, C6, C7, C8 y T1. Recuerden que son 5 vértebras sacras y 5 segmentos medulares sacros, 5 vértebras lumbares y 5 segmentos medulares lumbares, 12 vértebras torácicas y 12 segmentos medulares torácicos. Pero lo que cambia es a nivel cervical, 7 vértebras cervicales, pero 8 segmentos medulares cervicales y por lo tanto 8 pares de nervios, ¿sí? Entonces ahí vamos a comprometer a quién. Plexo braquial lo forma C5, C6, C7, C8 y T1. T1 o D1, que ustedes saben que daría lo mismo. Entonces aquí tendríamos nosotros C5. ¿Pero qué es C5? Rama ventral, ya está claro, ¿no? Rama ventral de C6. Rama ventral de C7. Rama ventral de C8. Y rama ventral de T1. Ventral, rama ventral. Entonces esto sería. Perdón, me paso por acá. Esto sería. Entonces esto daría, muchachos, C5, C6, C7, C8 y T1 o D1, como lo tienen de marca. Hasta ahí va todo bien. Pasan atrapados por 2 músculos, que son el escaleno anterior y el escaleno medio. Miren, hay escaleno anterior, medio y posterior. Pero ellos pasan entre el escaleno anterior y el medio. Así mejor dicho, el escaleno anterior y medio a nivel de empareado atrapa esas 5 ramas. Por eso los anestesiólogos, ustedes van a ver eso, hacen una cosa que se llama bloqueo interescalénico, que es bloquear el plexo braquial, porque introducen el anestésico local entre los escalenos anterior y medio, no anterior y posterior, sino anterior y medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que C5 se enamora de C6 y le dice, casémonos. Entonces se casan. Se casan y forman una sola parejita que vive feliz. C8 y D1 les da envidia y dicen, casémonos. Pero dice él y dice ella, no, somos libres, bueno, está bien, somos libres. Ya se dedican a vivir en libres, pero igual, como parejita. Y entonces C7 se queda solito. Dice, yo me largo de aquí, pues me voy a quedar solito. Olvídense. El C7 sigue solito. Entonces, muchachos, como C7 siguió solito, lo abrimos más para que expliquemos una cosa. Listo, como C7 siguió solito, entonces, ¿qué pasa? Estos se van a llamar troncos, porque son uniones de varios. Entonces, esto se va a llamar así.
Miremos, estos se van a llamar troncos, se van a llamar troncos primarios. Superior, medio e inferior, porque están en ese orden en el espacio, uno arriba, uno a la mitad y otro abajo. Troncos primario, superior, medio e inferior. Listo. Pero resulta que los troncos, esto me quedó todo chueco, resulta que los troncos entonces, ¿qué pasa? Rápidamente se van a mezclar entre sí. Entonces resulta que este que viene para acá le da por mezclarse con este. Vamos a ver si me sale porque este lo estoy improvisando. De tal manera que este sigue para acá, pero le da por mezclarse con el otro de allá arriba. Ahí sí me salió. De tal manera que entonces este sigue para acá y este se mezcla con este. O sea que este a su vez se va a dividir en dos. Bueno, y este queda todo voltadito hacia. Entonces esto continúa así su recorrido en esta forma. Alarguémoslo un poquitico más. Y esto se llama entonces, este se va a llamar troncos secundarios. Entonces se van a llamar troncos secundarios, pero resulta que esos troncos secundarios, recuerden, el plexo braquial viene del cuello, pero ¿qué va a buscar? La extremidad superior. Salen así, pero luego se doblan para abajo. O sea, lo que antes estaba aquí arriba, miren mi dedo, al doblar para abajo se vuelve lateral. Lo que antes estaba aquí abajo, miren mi dedo, al doblar para abajo se vuelve medial. O sea que esto se supone que ya se va, esto es superior, medio e inferior, pero como buscan miembro inferior se van a convertir en lateral, medial y este se va a llamar posterior. ¿Por qué? Porque al principio están los tres en un solo plano en el espacio, pero luego hacen esto. Miren, este sería, miren muchachos, este sería tronco secundario lateral, tronco secundario medial y tronco secundario posterior, porque este se hace para atrás y sería lateral, medial y posterior con respecto a esto que estoy abrazando aquí, y esto que yo estoy abrazando aquí sería la arteria axilar. Entonces lateral, medial y posterior. Lateral, medial y posterior con respecto a qué? Pues con respecto a ellos mismos, pero sobre todo con respecto a la arteria axilar que la están abrazando. Bueno, entonces se llaman troncos secundarios lateral, posterior y medial. Medial, listo. Esto es medial, porque esto es medio, es diferente. Ok, ahora bien, esos troncos secundarios van a unirse de nuevo para formar las ramas terminales del plexo braquial. Y las ramas terminales son que este lateral se casa con el medial. Entonces tienen un hijito. Pero luego se separan y viven una vida independiente. Y entonces este también vivió otra vida independiente. Y resulta que este tronco que está por detrás se va a dividir en dos. Y resulta, muchachos, que entonces estas son las ramas terminales del plexo braquial. Y las ramas terminales del plexo braquial son 5 nervios, que explican mucho de la clínica
de este. Y esos nervios son, miren, este nació de la unión del lateral y del mediano, y entonces quedó mediano, toda la mitad, quedó mediano, y mediano se va a llamar, se llama nervio mediano. El tronco secundario lateral, que dio una rama para el mediano, sigue a su vez solito, como otra rama sola, y ese nervio se va a llamar el músculo cutáneo. Y el tronco secundario medial, que dio una rama para el mediano, va a seguir media la otra ramita sola por la región cubital, y se va a llamar nervio cubital. Pero como cúbito ahora se llama ulna, entonces lo vamos a llamar nervio ulnar. Ok. Y este que se quedó posterior, mejor dicho, sombreemos esto para que quede clarito como que esto está por detrás. Este que quedó, este sombrerito pues que quedó por detrás y que recibe un poco de ramas de varios, y entonces se queda posterior, convirtiéndose en tronco secundario posterior. Va a dividirse en dos nervios que posteriores se quedan. El preso braquial tiene cierta lógica. Entonces se quedan en la parte posterior de la extremidad superior. Y esos dos nervios que se quedan en la parte posterior de la extremidad superior se van a llamar entonces el nervio axilar o circunflejo, que es lo mismo. Y el nervio radial. El nervio radial. Pero resulta que C5, C6 y C7 van a formar un nervio. Y ese nerviecito es este. Va por acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, baja por acá, baja por acá, baja por acá. Y ese nervio se llama el torácico largo. Y ese nervio torácico largo es el que va a inervar al músculo serrato mayor o serrato anterior. Aquí está medio examen, muchachos, creen. Va a inervar al músculo serrato mayor o serrato anterior. Pero resulta que ese 5 además va a generar lo siguiente. Ustedes se acuerdan que, ustedes ya vieron respiratorio, ¿cierto? Que el nervio frénico para el diafragma nace de C4, pero con ayuda de C3 y de C5. Entonces aquí va a generar una ramita para el frénico. Y va a generar otro nervio que se llama el dorsal de la escápula. Entonces, frénico y dorsal de la escápula. Y el músculo dorsal de la escápula va a inervar el nervio dorsal de la escápula va a inervar tres musculitos, y de aquí lo van a ver luego y lleva a la escápula. Otro musculito que es el romboideo menor y otro musculito que es el romboideo mayor. ¿Vale? Entonces, míralo acá. Tres musculitos. Entonces, uno que viene de acá y eleva la escápula. Otro que se llama el romboideo menor y otro que llama el romboideo mayor. No, así es, perdón. Entonces se van a llamar, van a llevar los músculos romboideo mayor, romboideo menor y elevador de la escápula, o angular de la escápula también se llama, porque pega el ángulo de la escápula. Listo. Aquí se van a generar los nerviecitos. Digamos, uno que va para la clavícula y se llama el subclavio, un musculito que hay debajo de la clavícula. El subclavio, para el músculo subclavio. Y otro que se va a llamar el supraespinoso, el supraescapular, perdón, supraescapular. Y el supraescapular
va a inervar los músculos. El supraescapular va a inervar el músculo que hay acá y el músculo que hay acá, que se llaman ¿qué? Y se llaman ¿qué? Supraespinal, ¿Supra qué? supraespinoso, Espinoso. Ah, y infraespinoso, que hacen parte del puntito rotador, ¿se acuerdan? Entonces, supraespinoso y infraespinoso. ¿Listo, muchachos? Bueno. El plejo propiamente, que sería la maraña como tal, no está dando nada. Y llegamos entonces aquí a los troncos secundarios. Los troncos secundarios van a dar entonces unos nervios muy particulares. Aquí hay un nerviecito, empezando el tronco secundario superior y el tronco secundario inferior. Y ese nerviecito, digamos, básicamente va a ser lo siguiente. Es un nerviecito para acá y es un nerviecito para acá. Pero entre los dos forman una anastomosis. Que sería esto. Un arquito que uno a veces lo ve, un arquito anastomótico. Y esos dos nervios se van a llamar entonces el pectoral lateral y el pectoral ¿qué? Medial. Y entre los dos, adivinen qué músculos van a inervar. Pectorales, los dos pectorales. Pectoral lateral y pectoral medial. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Bueno. Mientras tanto, el tronco secundario superior no da más. El tronco secundario medio va a generar un nervio muy largo que llega hasta el dorso, inerva el músculo, no sé si ya lo habrán visto, dorsal ancho. ¿Ya lo vieron en clase? En nomenclatura internacional, latísimo del dorso. Recuerden que el lato en latín es ancho. Entonces inerva, ese músculo se llama el toracodorsal. Ese nervio sería el toracodorsal. Inerva el músculo latísimo del dorso, o sea, el dorsal ancho. Listo. Mientras tanto, al lado y al lado va a haber un nerviecito y un nerviecito. Esos dos nerviecitos se van a llamar el subescapular superior y el subescapular inferior. El subescapular superior va a inervar el músculo subescapular. Y el subescapular inferior va a inervar, bueno, lo vemos en la práctica para que no se me enreden aquí, pero entonces iré a inervar básicamente el redondo, el deltoides y el redondo de abajo, el redondo mayor. Pero eso lo veremos en la práctica ya. Bueno. Y finalmente dos nerviecitos por acá, uno acá y uno acá. Esos dos nerviecitos se van a llamar braquial y braquial. Braquial cutáneo y braquial cutáneo. Perdón. Braquial y antebraquial. Braquial cutáneo interno y antebraquial cutáneo interno. Si me hablan de cutáneo, ¿qué quiere decir? Que no es un nervio motor, es sensitivo. Braquial cutáneo interno inerva sensitivamente esta parte. Antebraquial cutáneo interno inerva sensitivamente esta parte. Miren lo sencillo. Braquial cutáneo interno y antebraquial cutáneo interno. Listo. El músculo cutáneo inerva todos los músculos de la región anterior del brazo. Y para de contar. O sea que son, ¿cuáles son los de la región anterior del brazo, muchachos? Bíceps, ¿cuál más? Coracobraquial,
y el braquial, y para de contar. Pero se llama músculo cutáneo, o sea que tiene una parte sensitiva. Parte sensitiva va a inervar la cara lateral del antebrazo, músculo cutáneo. Listo. El axilar o circunflejo, que va a inervar. Bueno, aquí tengo una cosita para decirles realmente. Esto va a inervar el músculo deltoides. El axilar o circunflejo inerva el deltoides realmente y el terete mayor que se lleva. Este que les decía ahorita es el terete menor, me confundí, pero eso lo veremos en la práctica. El nervio mediano no inerva nada ni en el hombro ni en el brazo. Inerva todos los músculos. El radial. Inerva todos los músculos de la región posterior del brazo y del antebrazo. Todos. Será el tríceps y todos los de la región posterior, brazo y antebrazo. Listo. El mediano inerva todos los músculos de la región anterior del antebrazo. Con excepción, excepto un músculo que ustedes van a ver que se va a llamar el ulnar, ulnar anterior, o gustaría mostrarlos ahí, o flexor ulnar del carpo, y excepto parte de un músculo que se llama el flexor profundo de los dedos, pero parte. El ulnar inerva estos dos, precisamente, el flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos. Y el mediano y el ulnar se reparten la inervación de los 19 músculos de la mano. Todos por entero son inervados por el mediano y por el ulnar. El radial tiene que ver con movimientos de la mano, pero músculos que están en el antebrazo. Músculos que están en el antebrazo terminan en la mano, extienden la mano. Pero músculos intrínsecos de la mano, o sea que nazcan en la mano y terminen en la mano, solamente son inervados por el ulnar y el mediano. Eso lo veremos después. Básicamente es una esquemita de flexor aquí para cuando lo vean en clase. Entonces, como explico más claro. Gracias.